Muy buenos días. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Soto y Manuel Suárez. El presente trabajo se realiza con el fin de presentar un modelo de valoración de activos financieros con el propósito de estimar la rentabilidad esperada de una variedad de portafolios para escoger el que muestre mayores rendimientos asumiendo el menor riesgo posible. El portafolio del cual se hará el presente análisis contiene tres acciones, las cuales son SIS del Grupo de Inversión Suramericana, GAVL del Grupo Aval y DVI del Banco de Vivienda. Estas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y están presentes en el índice de capitalización Colcap. Refleja las acciones de las empresas más líquidas de Colombia. El objetivo del presente análisis es identificar qué tan beneficioso puede ser invertir en un portafolio compuesto por acciones de un solo sector, y en este caso del sector financiero. Las series de tiempo que se incluirán serán de datos tomados desde el 14 de noviembre del 2017 hasta el 13 de noviembre del 2020. Se aplicarán variables exógenas pertenecientes al mercado financiero con el fin de explicar los comportamientos de las variables endógenas. Dichas variables serán explicadas en detalle y su relación con el portafolio más adelante. Bueno, aquí se definieron los valores como series de tiempo desde el 14 de noviembre del 2017. Luego se generan los códigos para los retornos. En esta gráfica se observa que en marzo del 2020 hay una caída de los precios de las acciones de las empresas escogidas. Esto debido a la pandemia del coronavirus, como se observa que aún no se recuperan los precios de los activos. Esta caída de los precios refleja el pánico financiero del mercado que generó esta crisis. Luego se calculan los retornos y como se observa en esta gráfica, en la época del auge del coronavirus, la volatilidad aumentó creando incertidumbre en los mercados y haciendo que los precios cayeran. Luego se sacan los rendimientos y las volatilidades. Los rendimientos de las acciones son negativos en promedio. El rendimiento más pequeño es de Sura con un menos 0.07%, seguido del Grupo Aval con un menos 0.04%. Inclusive el índice Colcap tiene rendimientos negativos con un menos 0.022%. Y por último, de vivienda con un menos 0.018%. El TES, al ser un activo libre de riesgo, tiene un rendimiento muy por encima con un 0.025%. Esto deja ver que a pesar de ser diarios los rendimientos, puede ser una gran pérdida en el largo plazo si continúan los rendimientos de esta manera. Todo esto es explicado por las volatilidades, las cuales entre más volátiles sean, mayores son la disminución de los rendimientos. Los índices de Sharpe para este portafolio en particular son negativos, lo que deja ver que el activo de riesgo está generando pérdidas frente al activo libre de riesgo, y por esta razón representa que no es tan conveniente. En concordancia con lo anteriormente evidenciado, en el índice de Sharpe, la matriz de autocorrelación para este portafolio está dado con relaciones altas, dado lo explicado anteriormente de que pertenecen al mismo sector, y deja claro que el riesgo que se corre al no diversificar el portafolio e inclinarse solo por un sector. Para esta parte se hace un estimado de posibles 20 portafolios en los cuales se pueden dividir los pesos de cada activo y de esta manera prever cuáles son los resultados de cada escenario, así como conocer el VaR. Para esta parte se pueden apreciar los escenarios para el portafolio en un gráfico llamado la frontera eficiente, en donde se evidencia que el punto de mínima varianza está descrito por un punto azul, y es en donde el portafolio no llega a generar tantos cambios en el tiempo con un riesgo entre 0.16 y el 0.017. Por otra parte, dados los resultados del periodo, la estimación nos dice que el punto de tangente no sale en el gráfico. Por ello es necesario hallar los puntos eficientes y tangente para conocer su peso y saber cuál es la participación de cada activo para llegar a este punto de la gráfica. En cuanto al portafolio eficiente, se muestra que los pesos deben ser los siguientes para lograr el rendimiento esperado. El Grupo Aval, con una operación en largo del 41.9%, el Grupo Sura, con una operación también en largo del 7.8%, y la vivienda, con una operación en largo del 50.3%, generando de esta manera un portafolio eficiente en el cual el VaR es menor que algunos de los 20 escenarios que se plantearon anteriormente.
y por encima de todo lo optimizado, los rendimientos también. En este caso, el portafolio tangente, pues pasa algo muy particular y es que se le da todo el peso a Sura, algo inesperado por el hecho de que es el activo que más pérdida tiene en comparación con el activo libre de riesgo. Todo ello se debe a que no presenta una volatilidad tan grande en comparación con los demás en cuanto a largos plazos. Se refiere, en el caso de la volatilidad actual, es más alto que el de los demás, pero el histórico y tiempo atrás del COVID era el más estable en cuanto a volatilidad. Se puede apreciar que en el modelo CAPM inicial la ecuación está sin intercepto, ya que el alfa de Jensen es estadísticamente cero y por ende representa que no tiene significancia, como se puede apreciar en la salida. Quiere decir que el portafolio no tiene los rendimientos por encima del índice, que en este caso es el Colcap. En primera medida, se ve que el portafolio no es más rentable que el mercado y que presenta un riesgo del menos 0.70. Para la prueba del beta, ya que es menor a 1, se toma como referencia la siguiente hipótesis. Si el estadístico TC es menor a T, que es menos 1.64, dado que el alfa es del 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula. Entonces TC es igual a menos 41.18, es menor que T, que es de menos 1.64. Se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto el portafolio tiene menos riesgo que el mercado. Esto nos deja ver que si bien el alfa de Jensen es estadísticamente cero, que no es muy bueno para los intereses del inversor, es menos riesgoso invertir en dicho portafolio en comparación con el mercado, y es algo que nivela la balanza para el portafolio, pero que aún lo sigue dejando mal parado en situaciones actuales. En cuanto al CAPM empleado, se identificaron diferentes variables que pueden afectar al sector financiero, en el que se mueven las acciones del portafolio de referencia para este estudio, los cuales fueron TRM, IPC, tasa de intervención monetaria, tasa interbancaria, desempleo, tasa LIBOR a un mes, IBR efectivo e IBR nominal. El modelo ampliado, utilizando todas las variables exógenas dichas, dio como resultado que el intercepto sigue sin ser significativo y que las variables que tienen más significancia son el mercado, la tasa LIBOR, la tasa de intervención de la política monetaria. Para hallar un mejor modelo, se comienzan a quitar todas las que no tienen significancia para el modelo. Entonces aquí en esta parte se pueden ver, digamos, como cada variable exógena tiene su valor, pero pues significativo. Se hizo a ensayo y error hasta que encontramos dos modelos que presentaran significancia y había que elegir uno entre ellos. Entonces aquí en estos modelos pues se puede apreciar cómo pues intentamos quitar variables y dan significativos algunos y los otros no. Hicimos estos casi 12 modelos hasta pues obtener los últimos dos en los cuales obtuvimos significancia, que cuáles son estos que se muestran aquí. Entonces, modelos definitivos 11 y 12. Bueno, entonces las variables que son significativas para el portafolio y que lo afectan en cierta medida son tasa de intervención de política monetaria, tasa LIBOR y IBR efectivo. Esto tiene mucho sentido en la medida en que la teoría plantea que la tasa de la intervención es la tasa de interés mínima que cobra el Banco de la República a las entidades financieras y por esta razón, al haber aumentado, dicta una repercusión en las entidades y por ende en sus rendimientos. Finalmente, para esta parte, la IBR efectiva se incluye dentro de las variables exógenas determinantes, lo que deja ver cómo son negativos junto con el retorno. Es decir, que si disminuye el IBR, seguramente disminuye el rendimiento en la medida de cada estimador. Y por el contrario, con la LIBOR y la tasa de intervención, que son inversas con el exceso del retorno del mercado. Con dicho modelo se valían los supuestos. Primero el de normalidad, en donde se apreciaba pues a partir de la gráfica normal que los valores no siguen la tendencia y que aquí en esta parte se identifica una leptocurtosis marcada. Entonces vamos a la prueba de Jarque-Vera y el test de Mogorov. Entonces los p-valores son menores al alfa del 5% y lo que nos deja ver que se rechaza la hipótesis nula. Entonces se puede afirmar que no hay normalidad. Listo, por otra parte, entonces no se valida este supuesto.
por esta parte, entonces la no autocorrelación. Entonces lo que se busca es un p-valor menor al alfa para que se diga que todos los coeficientes sean estadísticamente cero. Entonces aquí se puede apreciar en la gráfica de los correlogramas parcial y simple que hay varios rezagos que están por fuera pues de las líneas punteadas. Entonces esto nos deja ver que posiblemente no son estadísticamente iguales a cero. Y vamos a la prueba en donde identificamos y nos damos cuenta que todos los valores son menores, excepto por algunos, pero pues la idea es que todos sean. Entonces tampoco se valida este supuesto. En cuanto a la homoselasticidad, se busca lo mismo, un p-valor mayor al alfa para que todos los alfas desde alfa 1 sean estadísticamente iguales a cero. Entonces, validamos el supuesto y vemos los correlogramas en donde efectivamente, digamos, no hay ninguno de los rezagos en donde pues sean estadísticamente cero en el parcial ni en el simple. Nos damos cuenta en cuanto a la prueba Q que efectivamente ninguno de los alfas es mayor, ninguno de las probabilidades es mayor al alfa. Entonces, dado que no se cumple la heteroscedasticidad, pero con los modelos anteriores se debe corregir el modelo, pues primero con la no autocorrelación. Entonces, pues para esto se debe estimar un modelo ARIMA con las exógenas, el cual, pues digamos, hicimos un ensayo y error, y el modelo que nos dio pues la mayor significancia, que todas las variables dieran significancia, es un modelo 4-2, ARIMA 4-2, o sea, 4 variables AR y 2 MA, que nos dejan ver aquí que todas las probabilidades son menores al alfa del 5%, entonces en significancia global, todos y cada uno de ellos es significativo. Ver si partiendo de la incorporación de estas variables, se valían los supuestos pues para ver si quedó corregido la autocorrelación, que fue el primer supuesto que quisimos corregir. Entonces aquí validamos el supuesto nuevamente, identificamos lo siguiente. Lo mismo, entonces vemos el correlograma. Entonces todos los coeficientes aquí en esta parte son estadísticamente cero, pero hay un rezago que es el número 17 que se sale de las líneas punteadas. Entonces se miran los p-valores en donde se tiene que tener un p-valor mayor al 5%. Entonces se identifica el rezago número 17 que disminuye en comparación con los demás que son mucho más altos, pero que entonces aún sigue siendo mayor que el p-valor. Entonces, por ende, se rechaza, no se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que todos los coeficientes son iguales, son estadísticamente cero, y por ende pues se resuelve el problema de no autocorrelación. Entonces, ¿qué se cumple con este modelo? Entonces, pues, a validar la normalidad y nos damos cuenta que no, o sea, el modelo corregido con las variables ARIMA 4.2 no se corrige. Sigue habiendo leptokurtosis, los valores se salen de la tendencia, y las pruebas de Jarquevera y Kolmogorov, entonces tampoco nos da significativo, entonces normalidad no hay. En cuanto a homoselasticidad, se hace la prueba nuevamente y los valores siguen siendo no estadísticamente iguales a cero, lo que quiere decir que los beta a partir de beta 1 no son estadísticamente iguales a cero. Entonces los p-valores igual siguen siendo menores al alfa del 5%, por ende se dice que no es solo homocedástico, por lo que se debe estimar un modelo de heterocedasticidad condicionada. Entonces, estimamos un GJR, el cual nos dio la siguiente salida. Entonces, en esta salida se puede identificar lo siguiente, dado que decimos que todos los p-valores son menores al alfa del 5%, excepto el gamma. Nosotros vamos a identificar los otros modelos, a ver si pues nos sirve y digamos que cambiar de Garch, el de significancia. En esta parte, el S-Garch, entonces, en cuanto a las significancias nos dieron de la siguiente manera. Entonces, esto porque aquí las significancias son mayores al 5% en el AR3 y en el AR4. Entonces, descartamos esto porque no cumple con la significancia individual, entonces no debemos seguir mirando esta entrada. Finalmente, con la heterocedasticidad condicionada por E-Garch, nos dio la siguiente salida. Entonces, vemos que cada uno de los valores es significativo al 5%, muy cerca. Es decir, que escogemos por encima, digamos, del GJR, que estuvo muy cerca. Robusto parte, el alfa, al haber los errores robustos, no serían significativos, pero pues mantenemos el modelo de esta manera. Entonces, listo. Para esta parte, la ecuación sería una ARIMA 402, en donde se destacan los valores AR3, AR4, MA1, MA2 y las variables exógenas. Entonces la ecuación de la media
está pues por el estandado de heterocedasticidad condicionada, que es la siguiente. Entonces estos valores están dados por estos valores, por el omega, por el alfa, por el beta, por el gamma. Entonces pues para ver si se corrigió el modelo de heterocedasticidad, aquí lo mismo, tiene que ser los p-valores mayores al 5%. Confirmamos que todos los p-valores son mayores al 5%. Entonces confirmamos que el problema de homocedaticidad se corrigió. Realmente este modelo, el modelo definitivo que tenemos pues, para validar los supuestos y el caso que estamos realizando es un modelo EGARCH 1.1 con una ARIMA 4.2 y una distribución HET. Entonces, podemos identificar aquí la volatilidad histórica que ha tenido pues, a partir, digamos, del modelo estimado. Y vemos como en el COVID pues, aumentó significativamente. Y vemos también aquí la identificación de cuál es el valor del VAR. Es decir, el VAR es el valor de pérdida máximo. O sea, se está dispuesto a asumir por el mercado. ¿Listo? Y finalmente aquí están los cuantiles del modelo estimado. Aquí hacemos una comparación condicional. En la línea roja es el VAR incondicional, que fue el valor del 0,044 enfrentado con el valor del EGARCH, que fue el modelo que estimamos, y podemos ver cómo el modelo supera la línea roja en diferentes periodos de tiempo, dato que resulta demasiado importante porque pues vemos como en el periodo del COVID las pérdidas que tuvo generó un golpe duro para las entidades financieras y para las fiduciarias. El valor llegó a dar a los 0,025 menos en cuanto a rendimiento. Testing que antes se hace un backtesting. Lo que hace es comparar, digamos, en gris, que es el retorno inicial del modelo, y el azul, que es el retorno que se generó. Entonces podemos ver cómo los puntos rojos son los valores los valores en gris que han superado la línea azul. Entonces, pues se nota que hay varios puntos. Entonces, identificamos que el modelo realmente es un modelo en el cual no es tan confiable para, o sea, predecir, digamos, acciones de este tipo pues de un solo tipo de productos. Como se puede apreciar, a los siguientes 15 días después del 13 de noviembre del 2020, se espera que en promedio de los retornos para el portafolio del Grupo Aval, Da Vivienda y Sura se vea marcado por altos y bajos, pero en su mayoría representaría una medida de los retornos positivamente, dado el modelo propuesto. Y en conclusión, se puede concluir que en el periodo analizado desde el 14 de noviembre hasta el 13 de noviembre del 2020, el comportamiento de las acciones financieras estaban teniendo un buen rendimiento, estaban en un momento de crecimiento y fortalecimiento, hasta que inesperadamente llegó la crisis del coronavirus. Y dado el alto retiro de dinero de las personas para sustentar las épocas de cuarentena y desempleo que se presentó en Colombia, los bancos y entidades financieras se fueron a la baja. Por otra parte, hay que dar importancia a la diversificación de portafolios, porque como se logró evidenciar, efectivamente el mercado de las entidades financieras es muy bueno, pero hay que estar previniendo ante los posibles acontecimientos inesperados que pueden generar grandes pérdidas, como la que está generando el portafolio netamente dedicado al sector financiero, presentando en este trabajo. Aunque el índice del mercado también presenta unos rendimientos negativos, se podría buscar un aire para los inversionistas del sector tecnología, en donde se puede tener un rendimiento positivo gracias a su auge y acogida durante las cuarentenas a nivel mundial y nacional. Se concluye también que para un modelo en el cual se incluyan activos de un sector determinado, hay que tener muy en cuenta las variables exógenas que efectúan su industria. Para este caso particular, la tasa de intervención y la LIBOR, pues son muy importantes tenerlas en cuenta si se quiere adoptar un portafolio de este tipo, dado que son indicadores que están relacionados de manera inversa y que tienen una significancia importante para los activos de este sector. También adoptar un estudio sobre variables como la IBR para poder prever el resultado y así tomar decisiones que optimicen resultados.